Volviendo a la Biblia. Muy buenas noches, estimados hermanos. Reciban un saludo de su servidor, Luis Barros. Como habíamos anunciado hace ratito, el hermano Lorenzo Luébano y mi persona vamos a esta noche a hacer una transmisión sobre el tema que ustedes allí están. Muy buenas noches, estimados hermanos. Reciban un saludo de su servidor, Luis Barros. Leyendo en sus pantallas. Hermano Lorenzo, buenas noches. Muy buenas noches, hermano Luis. Un placer saludarte nuevamente a través de este medio. Igualmente saludar a todos los hermanos que en unos momentos estarán acompañándonos, o los que ya estén ahí conectados. Muy buenas noches, esperando que este primer programa de Volviendo a la Biblia pues sea de edificación y de bendición para todos los oyentes. Algunos seguro se estarán preguntando por qué hemos cambiado el nombre del programa que teníamos, ¿no? Bueno, porque hemos querido unificar todo en la página Volviendo a la Biblia de nuestro hermano. Y como muchos de ustedes sabrán, pues su servidor ya tiene un espacio allí. El hermano Lorenzo me ha concedido un espacio para publicar. Entonces hemos decidido unir nuestros esfuerzos en ese sentido, en una sola página, y que el programa ahora, las transmisiones que serán a través de Facebook Live, lleven el mismo nombre. Así que todo se queda relacionado con el sitio web volviendoalabiblia.com.mx. Hermano Lorenzo, el tema que vamos a tratar hoy, la iglesia local. Bueno, es un tema importante. Hay muchas personas que no entienden lo que enseña el Nuevo Testamento acerca de la iglesia local. Y cuando no se entiende bien ese tema, pues se cometen muchos errores, e incluso muchas iglesias locales pues están afanadas o están entretenidas en diversas actividades, en diversos proyectos, precisamente por no conocer lo que dice el Nuevo Testamento sobre la iglesia local. Así que primero podemos decir que es un tema necesario, es un tema indispensable, no es un tema secundario, no es un tema de opinión, porque precisamente el Nuevo Testamento enseña mucho acerca de la iglesia local, y de hecho, pues como vamos a comprobar en las Escrituras, Dios espera que cada creyente obre de manera distributiva precisamente en congregaciones locales. Si ese fuese un tema de opinión, pues el Nuevo Testamento guardaría silencio al respecto. Sin embargo, dado que el Nuevo Testamento enseña diversas verdades importantes sobre la iglesia local, entonces no es un tema de opinión. Hermano Luis, estarás de acuerdo conmigo en que es un tema necesario, es un tema importante, es un tema que se debe abordar no solamente por los que ya son cristianos, sino también por los nuevos creyentes, ¿verdad? Aquellos que se convierten al evangelio necesitan entender lo que enseña el Nuevo Testamento acerca de la iglesia local. Sí, definitivamente. Por eso hemos decidido comenzar este año 2019 con este nuevo programa, con este nombre acerca de este tema, porque es un tema enteramente bíblico encontrado en las páginas del Nuevo Testamento. Es un tema doctrinal y que ciertamente es necesario, es imprescindible que cristianos entiendan esto muy bien para que puedan comunicar estas verdades a las personas cuando les hablen acerca del evangelio, de la doctrina de Cristo, que contiene este tema de la iglesia en este día, la iglesia en el sentido local, en el concepto de local, puedan pues
explicar con precisión al respecto. Y bien dices, Lorenzo, que ciertamente hay conceptos, digamos, errados, equivocados, ¿sí? Con respecto a la iglesia. De hecho, algunos piensan que la iglesia es la estructura, el lugar, ¿verdad? De reunión, por ejemplo, en cuanto a esas ideas que se tienen de lo que es la iglesia en el sentido o en el concepto local. Así que, estimados hermanos y amigos que están en este momento escuchando esta transmisión, donde su servidor, Luis Barros y Lorenzo Luébano, predicadores del Evangelio, que nos consideramos también solamente cristianos, según Hechos capítulo 11, verso 26, hemos decidido dar este tema por la necesidad que siempre hay al respecto. Hermano Lorenzo. Muy bien, pues empecemos primeramente definiendo qué es una iglesia local, ¿verdad? Eso es lo primero que hay que entender para que vayamos aprendiendo y sobre todo discerniendo lo que dice el Nuevo Testamento al respecto. Podemos hacer una definición basada en todo lo que enseña el Nuevo Testamento sobre la iglesia local. Así que una iglesia local es un grupo de cristianos que tiene el acuerdo de formar una congregación que obre según el patrón divino revelado en el Nuevo Testamento. Esta definición no es una definición semántica, más bien esta es una definición conceptual. Todos los textos que hablan de la iglesia en su sentido local nos hablan precisamente de un grupo de cristianos que funcionan para hacer la obra de Dios, pero siempre en acuerdo común, ¿verdad? Porque nadie se hace miembro de una iglesia local en contra de su voluntad. Entonces, se requiere un acuerdo. ¿Por qué? Porque la iglesia local, por su misma naturaleza, pues necesita reunirse a ciertas horas del día. Por ejemplo, si se reúne el domingo en la mañana, pues todos los miembros de esa congregación, los que van a componer ese cuerpo, pues necesitan ponerse de acuerdo y estar de acuerdo en el horario que discutan, ¿verdad? Por ejemplo, a las 10 de la mañana o a las 3 de la tarde, o celebrar 3 reuniones, o celebrar solamente 2 el domingo, otra entre semana. Y como todos van a participar activamente, pues se requiere que todos los miembros de esa congregación local estén totalmente de acuerdo en el funcionamiento que van a llevar a cabo. No en la doctrina, porque la doctrina no es de la iglesia, la doctrina ya está revelada en el Nuevo Testamento. No van a hacer acuerdos con respecto a la doctrina, no van a hacer acuerdos con respecto a su obra tampoco, pero sí van a hacer acuerdos para que puedan funcionar de manera coordinada, de manera ordenada, para que puedan cumplir la misión que el Nuevo Testamento enseña para la iglesia local. Entonces, repito, ¿qué es una iglesia local? Es un grupo de cristianos que tiene el acuerdo de formar una congregación que obre según el patrón divino revelado en el Nuevo Testamento. Esta definición nos ayuda a entender por qué es deshonesto, es incorrecto, es pecado, por ejemplo, faltar a las reuniones de la iglesia. Porque si tenemos un acuerdo, ¿verdad? Ese acuerdo responde precisamente a la obra que vamos a llevar a cabo. Pero cuando nosotros no respetamos los acuerdos, pues entonces atentamos precisamente contra la iglesia local, misma siendo un acuerdo, ¿verdad? La iglesia local es un acuerdo entre varios individuos, y cuando los individuos no se rigen conforme a esos acuerdos que han aceptado, pues entonces se provoca una crisis congregacional, ¿verdad? O cuando llegan miembros nuevos, llega un miembro nuevo y él no está de acuerdo en la manera en que están trabajando ahí, pues entonces no debería poner su membresía en esa iglesia local, porque lo que va a provocar es un conflicto, desaveniencia entre los miembros, y eso va a traer una crisis y va a detener precisamente el trabajo que están haciendo. Entonces, ¿qué es la iglesia local? Es un grupo de cristianos que tiene el acuerdo de formar una congregación que obre según el patrón divino revelado en el Nuevo Testamento. Hermano Luis. Sí, algunos, hermano Lorenzo, podrían pensar en que, bueno, ¿y dónde dice el Nuevo Testamento
la expresión iglesia local. Bueno, el término iglesia sí aparece en el Nuevo Testamento, sin discusión alguna, pero el otro término que se le relaciona, que se junta allí para hablar de esta frase local, tiene que ver, pues, que es un concepto, es el concepto del grupo de cristianos, como bien mencionas, hermano, que están en cierto lugar o en cierta localidad. Y esto es importante, estimados hermanos, que podamos nosotros con las escrituras establecer esta distinción, porque también está la iglesia en el sentido que universal. Entonces, en el día de hoy nos estamos enfocando en el concepto de la iglesia en el sentido local. Entonces, la frase, aunque contiene un término bíblico, que uno puede leer en la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, junto con aquel vocablo, aquel término local, lo que indica es, bueno, aquel grupo de cristianos que ha llegado al acuerdo, que esto es muy importante, lo que mencionó el hermano Lorenzo, el acuerdo, ¿sí? De formar entre ellos una congregación que va a estar en cierto lugar o en cierta localidad. Entonces, ciertamente, la expresión como tal en tantas y cuantas palabras no existe, pero el concepto de iglesia local, es decir, un grupo de cristianos que conforman una congregación, sí está en el Nuevo Testamento, así como otros conceptos que nosotros creemos y que están encontrados, contenidos en la doctrina de Cristo, pero que la descripción de ellos no se encuentra en tantas y cuantas palabras. Por ejemplo, la membresía local, ¿verdad? Esa es una expresión que no encontramos en el Nuevo Testamento, pero el concepto sí está, y está relacionado ese concepto con lo que es una iglesia local. Hermano Lorenzo. Efectivamente, los términos, ¿verdad?, que utilizamos como iglesia local, pues no aparece escrito en el Nuevo Testamento, pero el concepto sí aparece. Incluso la definición misma que acabo de dar, ¿verdad? Una iglesia local es un grupo de cristianos que tiene el acuerdo de formar una congregación que obre según el patrón divino revelado en el Nuevo Testamento, pues no aparece en ningún versículo de la Biblia, pero es un concepto bíblico, es una definición que representa verdades bíblicas. Exacto. Es un principio, ¿verdad? Es un principio que si dos no están de acuerdo, ¿pueden andar juntos? No pueden andar juntos, ¿verdad? Dice el profeta, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. No se puede, ¿verdad? Cuando no hay acuerdo, no se puede trabajar juntos. Tenemos aquel caso complicado, ¿verdad?, que se encontró entre Pablo y Bernabé, ¿verdad? Cuando hubo tal desaveniencia, ¿verdad? Hubo pues desacuerdo y entonces tomaron caminos distintos. Por eso una iglesia local, por su naturaleza, pues necesita haber un acuerdo común, ¿verdad? Y por ejemplo, un acuerdo común, pues es en qué lugar nos vamos a reunir. Nos vamos a reunir en un parque, nos vamos a reunir en una casa, nos vamos a reunir en un edificio rentado o vamos a comprar una propiedad. Debe haber un acuerdo, y ese acuerdo de dónde nos vamos a reunir, pues da a luz el concepto de localidad, ¿verdad? Hay una localidad, hay un área geográfica, hay una zona, una dirección, ¿verdad?, física, donde nos vamos a estar congregando. Claro, la Iglesia Universal pues no tiene una localidad, ¿verdad?, física aquí en la tierra, porque se compone de todos los cristianos en el mundo, ¿verdad? Entonces es imposible que yo obre dentro de la Iglesia Universal, porque no se puede. La Iglesia Universal pues no tiene obra, porque no tiene una organización, no tiene una dirección física aquí en la tierra. Pero la iglesia local, esa sí tiene una dirección física en la tierra, una localidad donde se hace el acuerdo para ir reunirse, para celebrar reuniones a tal hora del día y para celebrar durante la semana o durante
el domingo, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a leer algunos textos bíblicos que expresan precisamente esto que estamos diciendo. Hermano Lorenzo, sí. Antes de pasar a los textos, ¿podrías ampliar un poquito más ese concepto, ese elemento del concepto de la iglesia local? ¿Podrías ampliar un poquito más eso de acuerdo de formar una congregación? Ese punto, creo, hermano Lorenzo, es importante que los hermanos entiendan que una congregación local es mucho más que mera asistencia dominical. ¿Sí? Es mucho más que eso. Entonces, ¿podrías ampliarnos un poquito más al respecto de lo que implica, las implicaciones que tiene que uno obre con otros bajo un acuerdo, bajo un pacto, bajo un convenio, bajo una alianza local, como una comunidad, como un colectivo, ¿sí? ¿Podrías hablarnos un poquito más al respecto? Efectivamente, lo dices correctamente, ¿verdad? Es una alianza, ¿verdad? Es un acuerdo, ¿verdad? No es nada más, ahí está una iglesia y ahí me reúno y ya, ¿verdad? No, tiene que haber un acuerdo. Y el nuevo miembro tiene que enterarse de los acuerdos que tenemos, ¿verdad? Si alguien se acaba de bautizar, por ejemplo, le decimos, ¿verdad? Las reuniones son a las 10 de la mañana, ese es el acuerdo que tenemos. Vamos a predicar el evangelio los domingos a tales horas, tenemos clases bíblicas en los hogares. Estas son nuestras actividades, estos son los acuerdos que hemos hecho y estos son los horarios, estos son los materiales que vamos a utilizar. E incluso, hermano Luis, este es nuestro presupuesto, ¿verdad? Para llevar a cabo la obra que queremos llevar a cabo. Entonces, es más que una simple reunión ahí informal, ¿sí? Como algunos pudieran pensar de que, bueno, pues hoy decidí juntarme con este hermano en alguna casa y ahí vamos a alabar a Dios. Y el otro domingo, pues a ver con quién me reúno, ¿verdad? A ver dónde me congrego. Ahora me junto con este otro por ahí en algún parque y leemos la Biblia, hacemos una oración y ya. No, la iglesia local es una institución. Es una institución que tiene una organización como tal y entonces requiere de un acuerdo común, ¿verdad? Para que pueda funcionar. Si no hay un acuerdo, si no hay una alianza, un pacto, ¿verdad? Entre los miembros, que se respete, ¿verdad? Que se respete porque se supone que somos gente honorable, que somos gente que respeta el acuerdo mutuo, ¿verdad? Entonces, pues vamos a funcionar perfectamente bien cuando todos en común acuerdo decidimos hacer tal o cual cosa, obrando siempre dentro de los límites del Nuevo Testamento, ¿verdad? Ahora, ¿sí, hermano? No, adelante, hermano, ahorita comento. Imagínese una iglesia local donde no hay acuerdos. Imagínese que yo llegue a las 10 de la mañana y otro hermano decida él por su cuenta, pues llegar a las 12 del día. Otro hermano decide por su cuenta llegar a las 6 de la mañana. No va a existir una iglesia local, no va a haber una ofrenda común, no va a haber una obra común. Sencillamente va a ser un desastre, va a ser un caos y no vamos a poder hacer la obra de Dios. Hay mucha gente que dice, es que yo soy la iglesia, yo me puedo congregar aquí y allá. No, así no funciona. Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios. No es un Dios de confusión. La misma creación nos muestra el orden de Dios, ¿verdad? Él hizo el orden, la creación, el universo, el cuerpo humano funciona de manera ordenada, perfecta, todos los miembros sujetándose a la cabeza. En las empresas, las corporaciones, ¿verdad? También hay un orden, hay un patrón, hay actividades, hay metas que cumplir, hay horarios de comida, hay un orden, hay una organización, ¿verdad? En la que funcionan todos para un bien común. Entonces, de la misma manera, la iglesia local es una institución de origen divino para hacer la obra de Dios en este mundo. Y para eso se requiere el orden. Pablo era lo que pedía a los corintios, que se hiciera todo decentemente y con orden, ¿verdad? Ya en 1 Corintios. Entonces, eso implica necesariamente que la iglesia local es un grupo de cristianos que para actuar en orden, pues requiere haber un acuerdo común con respecto a sus actividades y con respecto a la posición que van a tomar delante del patrón divino mostrado en el Nuevo Testamento. Hermano. Sí, bien empleaste la palabra institución. Aunque la iglesia local es una entidad compuesta por seres humanos, ¿sí?
digámoslo así, su norma, su regla, su filosofía es divina. La iglesia local es una institución de origen divino que viene de la mente de Dios, revelada en el Nuevo Testamento y que debe seguir la norma, la regla divina encontrada en el Nuevo Testamento. Esto es muy importante para que no se entienda que la iglesia puede actuar conforme a sus deseos, ¿verdad? Como ella, bajo sus criterios personales y humanos, que es lo que pasa hoy con muchos grupos religiosos. Entonces, ahora pasemos a los textos que el hermano va a citar para leerlos aquí en el programa de Biblia que tengo yo. Ya voy a poner la proyección. Termino diciendo que la iglesia local, aunque compuesta por cristianos que son seres humanos, es una institución divina. Hermano Lorenzo. Efectivamente, y vamos a entrar a las páginas del Nuevo Testamento para ver ahí lo que enseña precisamente acerca de la iglesia local. Vamos a empezar con primera los Corintios, capítulo 1, en el versículo 2. Ahí encontramos el ejemplo de una iglesia local. Hermano Luis, vamos a leer primero los Corintios, capítulo 1, en el versículo 2, ¿verdad? Para encontrar ahí lo que dice el apóstol Pablo acerca de una iglesia, precisamente una iglesia local. Muy bien, dice la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, verso 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Muy bien, ahí subrayamos la frase que dice la iglesia de Dios que está en Corinto. Fíjense bien, no está escribiendo Pablo solamente a la iglesia de Dios. Si escribiera solamente a la iglesia de Dios, pues estaría hablando en términos muy generales, ¿verdad? A todos los miembros del cuerpo de Cristo, a todos los cristianos. Pero no dice solamente a la iglesia de Dios, sino que dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. Ahí ya se limita, ahí ya localiza, localiza este grupo de cristianos, ¿verdad? Los localiza. ¿Dónde los localiza? En Corinto. Ahí dice, está esta iglesia en Corinto. ¿Ven? Por eso ahí sale el concepto bíblico de la iglesia local. ¿Por qué? Porque aquí Pablo está localizando a una iglesia, a una congregación, ¿verdad? Y dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. Claro, cada congregación local es de Dios. Cada congregación local pertenece a Dios, viene de Dios, pero está en un lugar físicamente identificable. ¿Sí? Cualquier persona que quiera visitar en ese tiempo a la iglesia de Dios que está en Corinto, pues ya la puede localizar, ¿verdad? La iglesia local puede ser encontrada, puede ser localizada, ¿verdad? Tiene una dirección física, a diferencia de la iglesia universal, el cuerpo de Cristo, pues que no puede ser localizado, ¿verdad? Y decir, no, pues la iglesia de Cristo en su sentido universal está en México, ¿no? Pues ese es un concepto limitante, ¿verdad? De la iglesia, como algunos hermanos que a veces escriben cartas, ¿verdad? Y ellos pertenecen a alguna ciudad, vamos a decir que pertenezcan a Monterrey, y se atreven ellos a hablar por la iglesia universal, ¿verdad? Diciendo, la iglesia de Cristo anuncia esto y esto y esto y esto otro. Y uno se pregunta, ¿cuál iglesia de Cristo? Bueno, pues la iglesia de Cristo, la que pertenece a Cristo. Sí, pero están hablando en un sentido general, están hablando en un sentido amplio. Que hablen los que están de acuerdo, los que redactaron esa carta por ellos, ¿verdad? Si es una iglesia local, es una iglesia que se puede identificar, pues que digan la iglesia de Cristo en Monterrey, en la colonia fulana de tal, invita a esto o dice aquello, ¿verdad? Y así mismo cuando se le manda una carta a esa congregación, a esa iglesia, pues no le voy a mandar una carta a los hermanos que están en Michigan o a los hermanos que están en México, en Oaxaca. ¿Por qué? Porque quiero escribir directamente a la iglesia
en Monterrey, en la colonia fulana de tal. Tengo que localizar esta congregación, ¿verdad? Y lo mismo hace Pablo acá. Pablo va a tratar problemas específicos que estaban ocurriendo entre los hermanos ahí en Corinto. Imagínense, hermano, que hubiera mandado la carta a los corintios, a los romanos, o que hubiera mandado esa carta a los efesios y les hubiera acusado ahí, decir ustedes que hacen esto y hacen esto y hacen aquello otro, y los efesios hubieran dicho, perdón, Pablo, pero aquí no está sucediendo eso, aquí no ocurre eso, se equivocó, no somos nosotros, ¿verdad? Bueno, por eso Pablo, sabiendo de los problemas que específicamente estaban ocurriendo ahí en Corinto, es que manda la carta precisamente a la iglesia en Corinto, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Sí, todos los miembros ahí son santificados en Cristo Jesús, son llamados a ser santos, claro, nosotros también, pero específicamente Pablo va a tratar asuntos que está sufriendo esta localidad, ¿verdad? Problemas, dificultades, conflictos. Sabemos por los que hemos leído la carta a los Corintios que había divisiones, partidismos, ciertas inmoralidades particulares, ¿verdad?, que se estaban dando ahí, y ciertas doctrinas también que estaban afectando a esa congregación, como la doctrina sobre la resurrección de los muertos, sobre los abusos en la cena del Señor, problemas particulares en una iglesia local, ¿verdad? Entonces, aquí está, hermanos, la base bíblica, el fundamento escritural para el concepto, la iglesia local. Hermano Luis. Sí, solo para mencionar, Lorenzo, que cuando Pablo envía la carta a esta iglesia local, a este grupo de cristianos que conformaban la iglesia en Corinto, en ese lugar, en esa localidad, esa relación de Pablo con la iglesia en cuanto al envío de la carta y lo que él hace por medio de ella, ciertamente es una aprobación apostólica de dicha institución compuesta por cristianos. Entonces, de esa manera vemos que ciertamente el apóstol Pablo muestra a través de esto su acuerdo, su aprobación de que estos cristianos organizados que han compuesto este grupo, ciertamente era algo aprobado por los apóstoles, por él y obviamente por el Espíritu Santo, hermano Lorenzo. Efectivamente, ¿verdad? Y está la aprobación, o sea, la iglesia local no es una invención humana, no es que a alguien se le ocurrió juntar a algunos cristianos aquí o allá. Aquí estamos viendo, como decíamos hace un momento, que la iglesia local es una institución de origen divino. Fue diseñada por Dios, fue planeada por Dios. Por eso, ¿verdad? El apóstol Pablo aquí escribe precisamente a una iglesia de Dios, pero local, ¿verdad? No en un sentido general. Podemos leer otro texto muy famoso, Romanos capítulo 16, versículo 16, que muchos hermanos lo conocen, ¿verdad? Muchos hermanos en Cristo incluso lo utilizan, ¿verdad? Como una presentación en sus lugares de reunión, ¿verdad? Le ponen ahí afuera, aquí se reúne la iglesia de Cristo, y luego ponen Romanos 16, 16, ¿verdad? O una frase de Romanos 16, 16, la que vamos a considerar en un momento, y pues como que ya es una tradición, ¿verdad? Como que ya tú vas a donde se reúne una iglesia de Cristo, va a haber un local ahí donde dice, aquí se reúne la iglesia de Cristo, y vamos a encontrar por lo regular el texto de Romanos 16, dice, ya como que es un distintivo, ¿verdad? Un distintivo, exacto. Algunos hermanos, si no ven eso, dicen, pues no es una iglesia de Cristo, ¿verdad? Exacto. Porque no le dan, Lorenzo, le dan un carácter oficial, ¿verdad? A la expresión allí, iglesias o iglesia de Cristo, le dan un carácter oficial para darle esa distinción, ¿verdad? Y lo más peligroso, mano, le dan un sentido denominacional, exacto. Porque ya es como el nombre, ¿verdad? Es como el nombre, cuando la iglesia de Cristo pues no tiene nombre, ¿verdad? No tiene denominación, pero ya los hermanos con esta tradición, ¿verdad? Que se ha hecho muy fuerte,
entre la hermandad con buena fe, con buena intención, pero desafortunadamente, como toda invención humana, como toda sabiduría humana, pues a veces termina mal, ¿verdad? Y ahora lamentablemente muchos juzgan de que si en alguna localidad no leemos ahí, aquí se reúne la iglesia de Cristo con Romanos 16, pues no es una iglesia de Cristo, ¿verdad? O incluso documentos, ¿verdad? Cartas que mandan los hermanos, invitaciones que hacen, le ponen ahí, la iglesia de Cristo os saluda, ¿verdad? O las iglesias de Cristo saludan. Romanos 16, ¿verdad? Como otra vez con un sentido denominacional. Y Romanos capítulo 16, versículo 16, no fue escrito con ese propósito. No fue escrito para que se tomase una frase y se utilice como una distinción, como una denominación. No es la idea, porque Romanos 16 no menciona ningún nombre. No hay aquí una cuestión de nombre, de denominación, ¿verdad? Para que sea utilizado por las congregaciones locales que son de Cristo. Son de Cristo. Pero eso no significa que esto sea el nombre que las iglesias deben llevar. Si alguna congregación local decide utilizar alguna otra expresión para comunicar quiénes son, no vamos a decir que no es una iglesia de Cristo, ¿verdad? Si algún grupo dice aquí se reúnen cristianos, que es más correcto, o cristianos en este lugar, ¿verdad? Algunos cristianos, porque la otra frase, aquí se reúne la iglesia de Cristo, pues es muy general, ¿verdad? Habla en un sentido muy amplio, muy general. Lo correcto sería, respetando el concepto bíblico, aquí se reúne una iglesia de Cristo. Pero eso sería lo correcto, porque no puede reunirse ahí la iglesia de Cristo en un sentido universal, no se puede reunir en ese lugar. Pero una iglesia sí puede reunirse en ese lugar, una congregación local sí puede reunirse en ese lugar. Entonces Romanos 16 no es un texto para justificar el nombre a la iglesia o para hablar en un sentido denominacional, ¿verdad? Ni tampoco como un texto como si fuera una bandera, ¿verdad? De presentación, una carta de presentación que se utilice para distinguirnos o para que el mundo nos conozca. Hermano Luis, Romanos 16, ¿qué dice? Dice así la escritura, Romanos 16, epístola del apóstol Pablo, dice: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Esto es muy interesante porque si Romanos capítulo 16, versículo 16 es un texto para indicar, ¿verdad?, algo distintivo en las iglesias, pues qué raro que no practiquen la primera parte, ¿verdad? Dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Hermano Luis, usted ha visitado muchas congregaciones en distintos países. Usted ve que se saluden los unos a los otros con ósculo santo. ¿Es eso lo que distingue las congregaciones que usted ha visitado? No, es muy raro ese tipo de saludo. Es una cosa extraña, ¿verdad? Sí. Mire, yo he estado en congregaciones locales donde no se quieren dar ni un abrazo. Ni un abrazo. Menos un beso, entonces, menos un beso. Da vergüenza abrazarse, ¿verdad? Nosotros aquí en Ciudad Juárez, en la congregación en Constituyentes, tenemos la costumbre, ¿verdad?, de saludarnos de mano y de darnos un abrazo, ¿verdad? Pero he visto en otras congregaciones, en otros países, por ejemplo, que no se saludan con un abrazo, y cuando yo los he saludado con un abrazo, como que se espantan, como que se asustan, ¿verdad? No están acostumbrados a eso. No quiere decir que lo tengan que hacer así, pero si hay algo bíblico, ¿verdad?, que vaya a distinguir, pues en todo caso sería el ósculo santo, el beso santo, ¿verdad? Dicen, no, hermano, es que no es nuestra cultura, porque el beso, no perece, pero es que este no es cualquier beso. Este no es cualquier beso. Este es un beso, ¿qué cosa, hermano? Santo. Santo. Entonces, ¿por qué sería cosa rara, por qué sería cosa extraña que los cristianos practiquemos la cultura bíblica, ¿verdad? La práctica bíblica, las expresiones bíblicas de cariño, de amor santo, ¿verdad? No sería una cosa rara. Entonces, sí, ciertamente que el ósculo, el saludarse de beso, probablemente era una práctica común cultural ahí en Roma,
Pero Pablo no está excluyendo eso, sino que lo está calificando, ¿verdad? Lo está diciendo que debe haber santidad en ese proceso, ¿verdad? Quizá en el mundo lo hagan con hipocresía, como lo hizo Judas. Besos de esa calidad, ¿verdad? Ajá, Judas entregó al Señor con un beso, ¿verdad? Entonces quizás en la cultura ahí se practicaba el beso con inmoralidad, con intenciones carnales, con hipocresía, pero Pablo dice, háganlo pero con santidad, conozco los santos, salúdense de esa manera. Pero hay hermanos que no, eso no lo ponen nada más, o saludan todas las iglesias de Cristo. Ese es el eslogan, ¿verdad? Que ahora utilizan mucho y mochan el versículo, o sea, lo mutilan el versículo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo otro no, lo otro es cosa rara, ¿verdad? Eso se ve, yo lo he visto en algunas denominaciones, por ejemplo, que utilizan el velo y que practican el beso, se besan, ¿verdad? Pero si mira, esa es cosa rara, esa es de las denominaciones. Bueno, ¿y qué haríamos si esas denominaciones tomaran también Romanos 16 para justificar esa práctica? ¿Qué haríamos? Nos tendríamos que quedar callados. ¿Por qué? Porque utilizamos el mismo versículo para justificar una denominación, un eslogan, o saludan todas las iglesias de Cristo, ¿verdad? Cuando no es así. Hermano Luis, ¿qué es lo que está diciendo Pablo en esta frase cuando dice, os saludan todas las iglesias de Cristo? ¿Cuál es la idea ahí, verdad? ¿Cuál es el propósito de escribir estas palabras para la hermandad, verdad? Que lea Romanos 16:16. Bueno, Pablo está ahí resaltando que las iglesias, entre ellas, se envían saludos, ¿verdad? Saludos fraternales por la relación, la comunión que hay entre ellas. Otra cosa interesante, Lorenzo, que me gustaría mencionar, es que aquí vemos que Pablo hace un reconocimiento de la existencia plural de congregaciones locales que tienen relación, pertenecen a Cristo. Porque es interesante como en el pasaje anterior, cuando Pablo dijo la iglesia de Dios, y nosotros sabemos que, hablando un poquito de gramática, la preposición de allí indica origen y pertenencia, ¿verdad? Entonces, en el texto anterior de Corinto, Pablo habló de la iglesia de Dios. ¿Cómo Pablo relacionó el grupo local con la divinidad, con la deidad? ¿Sí? Y aquí también vemos a Pablo hablando, dándonos a conocer que en el primer siglo, en esa época, en la era apostólica, pues existían varios grupos, una pluralidad de grupos, de iglesias, y ellas pertenecían al Señor, tenían relación con el Señor, eran del Señor, ¿sí? Tenían esa comunión con el Señor, etcétera, etcétera, y todo lo que implica la expresión de Cristo, ¿verdad? Pero ciertamente vemos aquí pues un saludo entre ellas y un reconocimiento implícito de la existencia de ellas. Efectivamente, hermano. Iglesia de Dios, pues habla acerca del origen. El origen, por eso decíamos nosotros que la iglesia es una institución divina, de origen divino, ¿verdad? Proviene de Dios, de la mente de Dios. Y en Romanos 16 habla de la relación, ¿verdad? Las iglesias son de Cristo, o sea, pertenecen a Cristo. Pertenecen. Entonces no hay un caso aquí nominativo, ¿verdad? No es que así se llaman las iglesias. No, pues ¿cómo se llama tu iglesia? Iglesia de Cristo. No se llama así. Es la iglesia, punto. Pero somos de Cristo, ¿verdad? Somos congregaciones que pertenecemos a Cristo. Y otra vez, hermano, volviendo al punto original, ¿verdad? Aquí encontramos otro texto bíblico que habla de iglesias locales. La palabra iglesias en plural indica varias congregaciones. El cuerpo de Cristo solo es uno. La iglesia de Cristo es una. Pero hay iglesias locales, ¿verdad? Congregaciones locales. Todos los miembros de esas congregaciones locales son parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Todos los que están ahí en esos grupos son parte del cuerpo de Cristo, se obedecieron el evangelio,
si se arrepintieron de sus pecados, si fueron bautizados para el perdón de sus pecados, Cristo los añade a su iglesia, a su cuerpo, ¿verdad? Y entonces, para hacer la obra de Dios, pues cada salvo, cada creyente debe juntarse, debe unirse, debe hacerse miembro él de una de las iglesias de Cristo que haya a su alrededor. ¿Verdad? Aquí tenemos hermanos que eran miembros de una iglesia de Cristo y tenemos a otros de otras congregaciones, de otras iglesias que están enviando saludos. Entonces, el concepto de iglesia local es totalmente bíblico. Vamos a pasar a otro texto, hermano. Hechos capítulo 14, en el versículo 23. Aquí tenemos otra vez otra referencia a iglesias locales. Nuestros amigos o nuestros hermanos que nos escuchan harán bien en aprenderse de memoria Hechos capítulo 14, versículo 23, porque este texto es muy rico en cuanto a lo que enseña acerca de la iglesia. Es un texto que deben aprender de memoria, así como saben de memoria Juan 3:16, así deben saber de memoria Hechos capítulo 14, versículo 23. Es un texto muy importante para entender la naturaleza y la obra de la iglesia local, sobre todo lo que tiene que ver con su organización. Hermano Luis, ¿qué dice Hechos capítulo 14, versículo 23? Dice así el texto de Hechos 14, 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Muy bien, ahí subrayamos o resaltamos la frase cada iglesia, ¿verdad? Ahí está otra vez el concepto de la iglesia local. No hay una sola congregación, sino que vemos distintas, varias congregaciones donde se constituyeron ancianos en cada iglesia, ¿verdad? Ahí está otra vez el concepto de la iglesia local. También sobresale ahí, aunque lo vamos a abordar con más profundidad, la autonomía, ¿verdad? De cada iglesia local. A veces me preguntan, hermanos, ¿y dónde está esa doctrina de la autonomía de la iglesia local? ¿Dónde dice que la iglesia local es autónoma en obra y gobierno? Quieren que la Biblia diga así. ¿Dónde dice? Bueno, ahí está, en Hechos 14, 23. Al momento de constituir ancianos en cada iglesia, esto significa que cada congregación es autónoma en obra y gobierno, ¿sí? Por eso están los ancianos ahí, ancianos en cada iglesia. Un grupo de ancianos no se mete a otra iglesia, sino solamente a esa iglesia donde fue constituido como pastor, como anciano, ¿verdad? Ahí solamente. ¿Por qué? ¿Por qué solamente ahí? Porque cada iglesia tendrá su propio grupo de ancianos. Y así cada iglesia pues va a hacer su obra. Entonces, la iglesia local es autónoma en obra y gobierno, según Hechos capítulo 14, versículo 23. Hermano Luis. Sí, y una vez más, seguimos observando, Lorenzo y estimados hermanos y amigos, ese reconocimiento, esa aprobación apostólica de la institución divina de la cual estamos estudiando, la iglesia local. Ahí vemos la separación de ellas, la independencia de ellas y la existencia de ellas cuando Pablo dice cada iglesia está reconociendo que hay grupos y que cada uno de ellos es quien debe ser, así mostrando la independencia de los tales, pero un reconocimiento ciertamente que tales instituciones, en este caso las iglesias que están aquí mencionadas, bueno, es ciertamente un concepto divino, apostólico y neotestamentario, Lorenzo. Exactamente, ¿verdad? Ahora pasemos a otro texto, Hechos capítulo 8, versículo 1, donde vamos a ver aquí precisamente otra cosa importante de la iglesia local, ¿verdad? No solamente sobre su existencia, sino también sobre su composición, su naturaleza, porque en nuestro tiempo
no sé si algunos han escuchado, pero se está poniendo de moda mucho la iglesia electrónica, ¿verdad? Donde creyentes dicen que son cristianos y se reúnen, como estamos ahorita el hermano Luis y yo, ¿verdad? Se reúnen por medio de celulares. Virtual, reuniones virtuales. Ajá, reuniones virtuales, iglesia virtual, ¿verdad? La iglesia virtual. No hay un grupo reunido en un lugar, sino que están muchos conectados, ¿verdad? Por internet. Yo he escuchado hermanos que dicen eso, no, pues yo me reuní con la iglesia fulana por medio de internet, ¿verdad? No, yo me estoy reuniendo con otros cristianos por medio de internet. Vamos a ver qué dice Hechos capítulo 8, versículo 1, hermano Luis. Hechos capítulo 8, verso 1, el libro escrito por Lucas dice así: y Saulo consentía en su muerte. Ese texto va en relación al anterior. Leo: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Muy bien, aquí vemos, ahí subrayamos, ¿verdad? Resaltamos la frase, la iglesia que estaba en Jerusalén. Otra vez, ahí está el concepto local, ¿verdad? Está identificada, la está localizando, y los perseguidores también pudieron localizar a la iglesia. Cuando ellos quisieron perseguir a la iglesia que estaba en Jerusalén, pues fácilmente la podían localizar. Sabían en qué ciudad estaba, sabían en qué lugar era donde se reunían, y entonces pudieron perseguirla, ¿verdad? Si no existiera la iglesia local, pues sería muy difícil perseguirla, sería muy difícil localizarla, ¿verdad? Porque no tiene organización, no tiene horario de reunión, no sabemos dónde está, pero porque existe la iglesia local, porque es enseñada por Dios, es aprobada por Dios, es que esta gente pudo hacer una gran persecución contra ella. Ahora, esto es muy importante porque dice que todos fueron esparcidos. La iglesia local es compuesta de un conjunto de individuos que se reúnen juntos, que están juntos, ¿verdad? Es una congregación de individuos que físicamente están juntos. Las iglesias virtuales no corresponden con esta descripción bíblica sobre la iglesia local. No corresponde, no es de que pues yo aquí estoy congregado, ¿verdad? Virtualmente. No, eso no es posible, eso no es posible. Como hemos visto en cada texto, siempre vemos a un grupo de individuos reunidos en un lugar, en una localidad física, ¿verdad? Como es el caso aquí, la iglesia que estaba en Jerusalén. Constituyeron ancianos en cada iglesia, ¿verdad? La localidad hace posible que pueda localizarse a este grupo de personas, ya sea para mandarles una carta, ya sea para gobernar sobre ellos, o ya sea para perseguirlos, como es el caso aquí en Hechos capítulo 8, en el versículo 1, donde hubo una gran persecución ¿contra qué? Contra la iglesia. ¿Pero qué es la iglesia? Es un grupo de personas que tienen el acuerdo de funcionar como una congregación según el patrón del Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, si no fuera así, entonces nunca se hubiera podido perseguir a nadie. Hermano. Sí, es interesante. Dos cosas quiero decir. Número uno, el ver que ciertamente los enemigos de los cristianos sabían dónde estaba la iglesia, quiénes componían la iglesia. Número dos, que es lo otro que quiero decir, para que ella sufriera lo que dice Lucas, persecución. Y esto es digno de resaltar porque nos muestra de qué se compone la iglesia, porque un bloque, ¿sí? Una pared no puede, un techo no puede ser perseguido, no sufre la persecución. Entonces vemos aquí que la iglesia ciertamente, además de que, como comentabas, era identificable porque estaba en cierto lugar, ¿sí? La iglesia se compone, la naturaleza de ella, los elementos, la composición de ella, pues son de personas, ¿verdad? Que sufren persecución, hermano. Otra cosa ahí mismo, hermano. Fíjate la palabra que dice ahí, que fueron esparcidos. Eso es una antítesis de lo que es la iglesia, ¿verdad?
La iglesia local es una congregación, es un grupo de personas que se reúnen en un lugar, que tienen ese acuerdo. Cuando se esparce por las tierras de Judea y de Samaria, ¿qué pasa con esa iglesia local de ahí? Deja de ser, deja de existir, ¿verdad? Porque cuando ya va una persona a buscarla, pues ya no están ahí, ya no están ahí. Es el mismo lugar, es el edificio, como tú decías, es el edificio, son las paredes, pero la iglesia ya no está ahí. ¿Por qué? Porque fue esparcida. Los que eran miembros ahí se esparcieron, ¿verdad? Y eso es muy importante porque la iglesia local no son cristianos esparcidos, ¿verdad? Por todo el mundo, por las tierras. No, eso no es una iglesia local. Cuando hermanos, por ejemplo, organizan actividades internacionales donde quieren reunir, ¿verdad?, a cristianos de muchas partes del mundo, en domingo sobre todo, pues la iglesia local sufre, ¿verdad? Porque van a esparcirse los miembros, van a irse a integrar a una entidad, a un cuerpo que es extraño en el Nuevo Testamento, que no existe, pero que los hombres han inventado. ¿Y qué pasa con la localidad? ¿Qué pasa con la iglesia local? Dejó de ser. Asesinan por ese domingo a esa congregación local, ¿verdad? Ese grupo allí reunido, de tal suerte que los que no son cristianos pues ya no los encuentran ahí ese domingo, ¿verdad? Van y, hoy está cerrado, ¿qué pasó con la iglesia? Dejó de ser, ¿verdad? Se esparcieron, se fueron, y es lo que estaba pasando aquí, ¿verdad? La persecución tenía el propósito precisamente de atentar contra este acuerdo, contra este movimiento, contra este grupo de personas que unidas estaban impactando la ciudad. Las esparcieron, y entonces la iglesia local, al menos ahí en ese lugar, pues ya no existía, perdió fuerza, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, hermanos. Iglesias cibernéticas, iglesias místicas virtuales. O virtuales, o irse de la localidad todos juntos para reunirse allá con otros hermanos, pues es atentar, desaparecer contra la iglesia local. Sí, y Lorenzo, estoy viendo aquí las preguntas que están haciendo algunos de nuestros hermanos. Queremos decirles que va a haber un programa, cuando terminemos este tema de la iglesia local, va a haber un programa acerca de las prácticas modernas que atentan contra el diseño divino. Y aquí Lorenzo ha estado lanzando algunos destellos de esas prácticas, que son varias, pero las vamos a analizar porque, como dijo aquel filósofo, no basta con enseñar la verdad, sino también hay que señalar el error, de modo tal que al entender lo que dice la Escritura y comparar lo que el Nuevo Testamento dice, haciendo un contraste con estos falsos conceptos de lo que es la iglesia local, y estas prácticas, podamos ver las diferencias entre lo que Dios dice y lo que los hombres quieren pretender proponer y llevar a cabo en prácticas, ¿verdad? Así que este pasaje, como bien explica nuestro hermano, muy interesante, y seguimos viendo allí cómo el Nuevo Testamento sigue hablando de manera vehemente, poderosa, acerca de la iglesia como un tema bíblico, un tema enteramente bíblico. Hermano Lorenzo. Efectivamente, ahora hemos estado leyendo sobre la iglesia en Jerusalén, ¿verdad? Vamos a ver otro texto en Hechos capítulo 13, en el versículo 1, para ir viendo pues que no solo en Jerusalén había una congregación o varias congregaciones, sino que hay en otros lugares, ¿verdad? Congregaciones locales. Hechos capítulo 13, en el versículo 1, ahí vamos a encontrar otra iglesia local. Hermano Luis, Hechos capítulo 13, versículo 1. Dice la Escritura en Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Muy bien, ahí subrayamos otra vez la frase, la iglesia que estaba en Antioquía. Ahí está otra vez, está localizando, ¿verdad? Está localizando a la iglesia, es una iglesia local,
Y no solamente nos dice dónde estaba, sino que nos habla también un poco de sus funcionarios, ¿verdad? Dice que había profetas y maestros. Estos hombres que se mencionan aquí como Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se ve creo junto con Herodes el tetrarca, y ahí está Saulo de Tarso, ¿verdad? Los identifica como profetas y maestros. Ellos enseñaban la palabra de Dios. Obviamente no tenían un Nuevo Testamento como nosotros, pero gracias al don de profecía, al don de ciencia, pues ellos podían enseñar la voluntad de Dios a los hermanos. Pero aquí tenemos otra vez una iglesia local, tiene ancianos, tiene una obra, una organización, tiene maestros, tiene funcionarios locales. No es que Bernabé sea maestro de la iglesia en Jerusalén, o que Saulo sea maestro de la iglesia en Jerusalén, o que Lucio sea de la iglesia, maestro en Jerusalén. No, aquí lo están identificando como que ahí estaban, eran miembros de la iglesia local. Hay cristianos que no aceptan el concepto de membresía, ¿verdad? En la iglesia local. Pero aquí tenemos a hermanos que son miembros, ¿verdad? De esta localidad, y no solo miembros, sino que también sirven a la iglesia local, funcionando como maestros de la palabra, instruyendo a esta congregación local. Entonces, ¿para qué maestros? Pues para capacitar a los santos, ¿verdad? La institución que se encarga de enseñar, de instruir a los santos, pues es la iglesia local. Hay hermanos que no están conformes con eso y erigen otras instituciones, ¿verdad? No están conformes con la institución divina que es la iglesia local. La organización más grande en el Nuevo Testamento para la instrucción, la capacitación de los miembros es la iglesia local, y aquí lo tenemos. Son maestros de la iglesia, son maestros de esta congregación local. Entonces, los hermanos que no están conformes con eso, pues buscan por todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Escuelitas por acá, escuelitas por este lado, que Pablo estaba en la escuela de fulano, que la escuela de los profetas, porque quieren justificar a como de lugar otra institución, ¿verdad? Cuando aquí el Nuevo Testamento es muy claro. La iglesia local, pues, existe de manera local, es aprobada por Dios, por los apóstoles, y además tiene obra que hacer de manera autónoma e independiente. Hermano Dios. Sí, otra cosa que observo aquí, Lorenzo, es, además de eso último que mencionaste, que cuando vemos aquí la presencia del apóstol Pablo, ¿sí? Como siendo parte, es decir, siendo miembro de la iglesia en Antioquía, él era uno de los tantos que conformaban el grupo de cristianos que era la iglesia en Antioquía. Vemos allí la aprobación apostólica de dicha institución, llamada de esa manera, organizada de esa manera, funcionando de esa manera, identificada de esa manera, etc. Además de eso, Lorenzo, observamos aquí que esta iglesia, en este lugar, aun cuando esta iglesia está en otro lugar aparte de Jerusalén, ese grupo fue llamado iglesia, no fue llamado una misión. Ya ves que hay grupos religiosos que dicen, bueno, tenemos la iglesia madre, en este caso sería Jerusalén, ¿verdad? ¿Sí? Y lo demás son misiones de la iglesia. No se les puede llamar iglesia, son misiones, ¿verdad? Pero no, aquí tenemos a otro grupo de cristianos, de cristianos que conformaban esta iglesia local, y a ese grupo, a esa entidad conformada por estos hombres y otros, incluyendo mujeres, también se le reconoció como iglesia. No era ni más ni menos que lo mismo, la misma entidad local que había en Jerusalén, aun cuando en Jerusalén fue la primera iglesia local donde estaban los apóstoles. Aún así, este grupo era identificado como iglesia. No era ni más ni menos que una iglesia local tan igual, ¿sí? En composición, en identidad, en característica y en miembros que la iglesia en Jerusalén. Lorenzo. Exactamente, ¿verdad? Aquí vemos la aprobación divina
¿verdad? De la existencia de iglesias locales. Ya vimos en Romanos 16 la existencia de iglesias de Cristo. Ya vimos que en cada iglesia se constituían ancianos. Entonces hay una aprobación de parte de Dios de que existan iglesias. El contexto, hermano, el contexto también nos refuerza esta verdad que estamos diciendo, ¿verdad? Después de que nos ha dicho que en esta congregación hay profetas, hay maestros, ¿verdad? Dice que ellos ministraban al Señor en ese lugar y que el Espíritu Santo se manifestó, habló a través de ellos, lo que indica que tenemos al Espíritu Santo obrando ahí en la iglesia local, ¿verdad? Y con una visión, ¿verdad? De ir a llevar el evangelio a otros lugares. Entonces, la iglesia local en Antioquía es muy importante. De hecho, yo me atrevo a decir, hermano, que la iglesia de Cristo aquí en Antioquía va a ser un parteaguas en la historia de la fe, en la historia de muchas iglesias y de muchos predicadores hasta nuestros días. Ojo, hasta nuestros días, la obra, el impacto de la iglesia en Antioquía hasta nuestros días sigue manifestándose, mi hermano, hasta nuestros días. Esto es muy importante. Ojalá y un día podamos tratar el tema de la crítica textual, ¿verdad? Los manuscritos. La iglesia en Antioquía tiene mucho que ver en cuanto a la preservación y la extensión de las escrituras del Nuevo Testamento. Pero aquí vemos entonces que esta iglesia no solo va a ser muy influyente en la obra, sin perder su naturaleza local, ¿verdad? Sin convertirse, como bien decías, en una iglesia patrocinadora, en una centralización de obra y gobierno, sino que siempre funcionando, ¿verdad? Dentro de los límites que el Nuevo Testamento le establece, hacen una gran obra que ha afectado a la hermandad completa en todo el mundo hasta nuestros días. Como iglesia local, hermanos, podemos funcionar y obrar y glorificar a Dios de manera tan grande sin violar los lineamientos o los límites que Dios ha puesto a las iglesias locales en cuanto a su obra y gobierno. Y ahí vemos, Lorenzo, una vez más, bueno, más allá de los apóstoles, vemos una intervención divina. La tercera persona de la deidad o de la Trinidad está allí interviniendo, obrando en los días de la revelación del primer siglo. Ahora, el Espíritu Santo ya no interviene directamente de esa manera, pero eso ha quedado allí registrado para que entendamos que la entidad que el Espíritu Santo aprueba para hacer lo que la iglesia de Antioquía como ejemplo de iglesia local hizo, es ciertamente lo que está allí, ¿verdad? Una aprobación de que el concepto de iglesia local ciertamente tiene aprobación, su sello divino, hermano Lorenzo. Exactamente, hermano, ese es un buen señalamiento, ¿verdad? Cómo el Espíritu Santo obra en la iglesia local en este tiempo y para la iglesia local, ¿verdad? Para beneficio de la iglesia local. En otro texto bíblico se dice a los ancianos que ellos fueron puestos por obispos para apacentar la iglesia del Señor, ¿verdad? La iglesia de Dios que Él ganó por su propia sangre, ¿verdad? En Hechos capítulo 20, versículo 28. Entonces, ahí vemos al Espíritu Santo aquí obrando en la iglesia local, en Hechos 20, para la iglesia local, en beneficio de la iglesia local, lo que nos indica que la iglesia local es muy, pero muy importante para Dios. No debemos despreciar la iglesia local como se está haciendo. No debemos abandonar la iglesia local. Debemos fortalecer la iglesia local. ¿Por qué? Porque ahí están los ejemplos. Ahí están los textos, ¿verdad? De que la iglesia local es de suma importancia para Dios, para su obra, para su misión. Hay hermanos que están desesperados, ¿verdad? Porque dicen, queremos que la iglesia de Cristo se dé a conocer, pero están pensando de manera global, están pensando en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Queremos que se dé a conocer la iglesia y andan haciendo actividades recreativas, regalando lonches, despensas, sándwiches, en fin, haciendo un montón de cosas cuando lo que deberían de estar haciendo es exactamente lo que muestra el Nuevo Testamento. Las obras que el Espíritu Santo aprobó y que el Espíritu Santo incluso estableció, diseñó, obró, ¿verdad? En la iglesia y para la iglesia local. Como bien dices, ahora ya no lo hace directamente, pero lo hace a través de ¿qué? De la Escritura. A través de su palabra inspirada, ¿verdad? Porque
La Exacto. escritura es la espada del espíritu. Aquí está, ¿verdad? Aquí él sigue trabajando por medio de la escritura para mostrarnos el camino que como iglesia local debemos seguir, los límites, las funciones, las obras y sobre todo que somos aprobadas por Dios. Existimos con la aprobación y con el apoyo directo de Dios. Entonces, hasta aquí, hermano, hemos visto, y también a todos los que nos escuchan en esta transmisión, que la iglesia local es esencial en el plan divino de la redención, de la salvación, de la predicación del evangelio, porque encontramos aquí un modelo de iglesia, lo que se debe convertir en una iglesia local, una iglesia que, digámoslo así en estos términos, misionera, ¿verdad? Una iglesia que predica el evangelio, una iglesia que envió predicadores, una iglesia que se ocupó en su obra que era predicar. Y de hecho vamos a tratar de eso más adelante. Pero vemos aquí ciertamente que la iglesia local es parte del plan de Dios, es parte del diseño divino, es parte de la doctrina, es parte de lo que llegó a existir en el primer siglo con la aprobación de los apóstoles y del Espíritu Santo. ¿Qué más textos podemos leer, hermano Lorenzo? Bueno, haciendo eco a lo que decías hace un momento, como la iglesia local es una pieza clave en la obra de Dios, vemos Hechos capítulo 15, en el versículo 22. Ahí vemos cómo la iglesia local recibe, ¿verdad? O obra junto con los apóstoles y los ancianos de la localidad para precisamente hacer eso, ¿verdad? Para predicar el evangelio, para extender la palabra de Dios. Hechos capítulo 15, versículo 22. ¿Qué dice, hermano? Hechos 15, 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Muy bien, ahí tenemos la iglesia local otra vez, una iglesia local en particular, enviando hermanos, porque no es que las iglesias tengan la autoridad para andarse metiendo en los asuntos de otras congregaciones. Simplemente que aquí es un caso circunstancial porque algunos miembros habían salido de Jerusalén o se presentaban, ¿verdad?, como miembros de la iglesia en Jerusalén para llevar un evangelio diferente. Estaban transmitiendo a las otras congregaciones, por ejemplo, la iglesia en Antioquía, estaban llevando, ¿verdad?, la idea de que los gentiles tenían que hacerse judíos primero y entonces después ser cristianos, ¿verdad? Entonces la iglesia en Antioquía, pues, sin duda pudo haber sido confundida por estos hombres que venían de Jerusalén, pero por eso la iglesia aquí en Hechos capítulo 15, pues toma una buena decisión, ¿verdad? De enviar varones de entre ellos mismos, de la misma congregación, enviar varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y así las varones principales entre los hermanos, ¿verdad? ¿Para qué? Pues precisamente para aclarar este punto de que esa doctrina que se estaba esparciendo por todas partes, la de los judaizantes, no era una doctrina que estuviera promoviendo la iglesia local en Jerusalén. Entonces no está enseñando este texto que la iglesia en Jerusalén era la iglesia madre y que tenía que ayudar a una iglesia más pequeña. No es la idea aquí. La idea es aclarar, ¿verdad? Aclarar que los que habían salido de ahí, ¿verdad? Y que andaban llevando esa doctrina, pues sencillamente no era una doctrina que la iglesia en Jerusalén estuviese pues esparciendo, ¿verdad? Sino que era un error de algunos que todavía estaban habituados a las prácticas judías, a la ley, tenían un entendimiento incorrecto del plan de Dios, pensaban que solamente los gentiles podían ser miembros de la iglesia si se convertían en judíos. Pero otra vez, aquí vemos a la iglesia enviando hermanos, participando, ¿verdad?, en la predicación de la verdad, en la enseñanza de la verdad, ¿verdad?, para que las otras congregaciones que estaban siendo confundidas, pues no fueran arrastrados con esa doctrina falsa.
hermano Luis. Sí, vemos allí cómo la iglesia funcionó en base a sus miembros, porque habla de parecer bien a los miembros que estaban allí, apóstoles, ancianos, con toda la iglesia. No se habla allí de parecer bien a todas las iglesias, ni tampoco lo que sucedió allí era una reunión de carácter oficial de las iglesias de Cristo, llamado concilio, sínodo de líderes, ¿verdad? Que iban a dictar algunas instrucciones, directrices. O sea, no hay nada de eso allí. Es simplemente la iglesia local, compuesta por quienes la componen, en este caso, pues los miembros de ella, actuando y obrando en sus términos, en ese lugar, ¿verdad? ¿Qué más, hermano Lorenzo, podemos decir al respecto? ¿Qué otros pasajes? Para ir acercándonos ya al final, que ya tenemos una hora y piquito aquí. Vamos a leer algunos textos de corrido, hermano. Vamos a leer primero los Corintios capítulo 16, versículo 19. Primero los Corintios capítulo 16, verso 19. Dice el apóstol Pablo aquí: las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Muy bien, aquí tenemos varias iglesias locales, ¿verdad? En primera instancia vemos ahí las iglesias de Asia, ahí se mencionan varias congregaciones, y luego se menciona una en particular, una localidad en particular que está reuniéndose en casa de Aquila y Priscila, ¿verdad? Ahí tenemos una iglesia local, ¿verdad? Ahí está la localidad. Las otras iglesias locales pues también se reúnen en un lugar, ¿verdad? No era algo distinto con Aquila y Priscila, pero ahí está otra vez el concepto de la iglesia que está en su casa, una iglesia local, ¿verdad? Una congregación local. Colosenses capítulo 4, versículo 15. Colosenses capítulo 4, versículo 15. Verso 15. Y obviamente, hermano Lorenzo, que la iglesia que estaba en casa de Priscila y Aquila quiere decir que se reunía allí en ese lugar, ¿verdad? Todos los miembros sabían que ese era el lugar de reunión y que esa era la iglesia de esa localidad, ¿verdad? Colosenses capítulo 4, verso 15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Muy bien. Aquí tenemos más iglesias locales, pero en la primera parte dice los hermanos que están en la Odisea. No dice la iglesia que está en la Odisea, pero se refiere a una iglesia local, a una congregación local en la Odisea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la iglesia local, toda iglesia local se compone de hermanos, se compone de cristianos, ¿verdad? Entonces los hermanos que están en la Odisea, pues se refiere a una iglesia local y luego dice la iglesia que está en la casa de ¿quién? De Ninfas, ¿verdad? De Ninfas. Ahí en la casa de Ninfas, como en la casa de Aquila y Priscila, se reunía una iglesia local, ¿verdad? Entonces vean, ahí está claro, la iglesia que está en su casa, ahí está localizada esta iglesia en la casa de Ninfas. Primera los Corintios 12:20. Aquí tenemos otro ejemplo de otra iglesia local. A los Corintios 12:20. Muy bien, primera los Corintios 12:20. Dice la escritura, pero ahora somos muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Creo que ese texto está mal. Primera Corintios 12:20, ¿verdad? Y no, ese está incorrecto. Está incorrecto. El texto que yo estoy, ahí tienes la CompuBiblia, puedes utilizar el buscador, ¿verdad? Dice el texto que yo tengo aquí apuntado es, y a la hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia,
y a la iglesia que está en tu casa. Vamos a Déjame si ver si es capítulo 16. Es los últimos capítulos de Corintios 16 o de Romanos. A ver. Se me hace que suena como a Romanos, ¿no? Vamos a ver. A ver, Romanos. Apia. Ahí busca la hermana Apia en el buscador. Apia. Ok. Apia, ahí se menciona Apia, dice a la hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y en la casa de Arquipo se reúne una iglesia también, dice a la iglesia que está en tu casa, ¿verdad? Bueno, aquí nos envía un hermano que según es Filemón 1:2. Vamos Filemón, a ver. Filemón 2. El hermano Lalo Vidaña. Ah, sí, aquí está. Muchas gracias, hermano Lalo. Qué bueno que estés con nosotros unido con nosotros en esta transmisión y acompañándonos. Filemón 1:2. ¿Filemón qué? Capítulo 1, verso 2. Filemón 1:2. Muy bien. Entonces, ¿qué decía al respecto? Ahí estaba la hermana Apia, Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Si la carta es para Filemón, entonces quiere decir que con Filemón había una congregación, ¿verdad? La iglesia que está en tu casa, ¿verdad? En la casa de Filemón. Yo había dicho en la casa de Arquipo, ¿verdad? Pero no. Como es una carta a Filemón, y ahí vemos el pronombre tú, ¿verdad? Pues indica que la iglesia aquí está en casa de Filemón. De Filemón, exacto. Está mandando saludos de Apia, de Arquipo, y manda saludos también a la iglesia que está en tu casa, en la casa de Filemón, ¿verdad? Muy bien, qué bueno que nuestro hermano nos ayudó con este texto y así corregir esta idea, ¿verdad? Pero otra vez vemos ahí la iglesia local, ¿verdad? Está localizada en un lugar específico, en un lugar fijo, ¿verdad? Un lugar físico. Pasamos a Hechos capítulo 8, versículo 1 como último texto, hermano. Hechos capítulo 8, verso 1. Ya lo habíamos leído, pero si gusta lo podemos leer otra vez. Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Ahí está, ¿verdad? Ya habíamos leído ese texto, ¿verdad? Exactamente. Bueno, pues son los textos que hemos considerado, creo que son suficientes para darnos cuenta de que efectivamente la iglesia local existe en la Biblia. No es una práctica inventada por nosotros o por la sabiduría humana, sino que es de origen divino, es una institución divina, es una organización, es una institución, ¿verdad? Para hacer la obra del Señor, que fue avalada por los apóstoles, aprobada por Dios, por el Espíritu Santo incluso también, y que es pieza clave y tiene mucha importancia para la obra del Señor aquí en la tierra. Entonces, estimados hermanos y amigos que están viendo esta transmisión en el programa Volviendo a la Biblia, ¿sí? Queremos decirles que al terminar vamos a descargar este video. Bueno, la transmisión ya se va a convertir en video y la vamos a subir a la página volviendoalabiblia.com.mx. Como han estado observando, todos los que nos han acompañado se han mantenido con nosotros en este estudio acerca de la iglesia local. Ese fue el tema que hemos tratado en el día de hoy, en este primer programa del 2019. Yo sé que varios de ustedes habían estado preguntando acerca de estas transmisiones, estos estudios. Les había dicho que pronto íbamos a comenzar nuevamente. Bueno, aquí estamos por el favor del Señor, su gracia, misericordia, por los medios y la salud que también nos permite tener. Estamos aquí haciendo esta obra en beneficio de el desarrollo, el crecimiento espiritual, el conocimiento mejor de las Escrituras, ¿sí? Entonces, el tema, Lorenzo, la iglesia local, un tema definitivamente
bíblico. ¿Verdad? No hay ninguna duda de que el Espíritu Santo, quien inspiró a los escritores del Nuevo Testamento, habló de la iglesia. De hecho, Jesucristo habló también de la iglesia en aquel pasaje de Mateo 18, donde él habla de dilo a la iglesia. En aquel caso, cuando hermanos tienen problemas y uno de ellos no se arrepiente, entonces habla Jesús de la iglesia y de la iglesia local, el grupo de creyentes, discípulos, que como bien explicó nuestro hermano Lorenzo, llegan al acuerdo, llegan al compromiso, al pacto, a la alianza de conformar una congregación, este colectivo, esta comunidad de creyentes, para, bueno, obrar, funcionar según el diseño de Dios. Así que, estimados hermanos, esperamos que haya sido nuestras explicaciones claras, ¿verdad? Los textos están muy claros allí de que el tema es enteramente bíblico, importantísimo, esencial para que todos nosotros podamos tener una comprensión, una idea mejor acerca de este asunto, ¿sí? Nos despedimos, hermano Lorenzo. Yo me despido en este momento, dejo a Lorenzo que se despide. Muchas gracias. Nos animan sus comentarios, hermanos, los vamos a leer, los vamos a considerar. Un saludo a todos los que se han mantenido conectados a esta hora, ya un poquito tarde, pasado, pero estábamos ocupados. Lorenzo llegó de un estudio, yo estaba en otro asunto y hasta esta hora. Pero aquí estamos y ahí va a quedar esta transmisión para que ustedes puedan compartir. No olviden ir a volviendoalabiblia.com.mx para encontrar también otros videos de otros temas. Así que su servidor se despide y le doy la palabra al hermano Lorenzo. El Señor les bendiga. Muy bien, hermano, muchas gracias. Gracias a todos nuestros hermanos. Un saludo, un abrazo a todos los que nos están viendo en estos momentos, que nos siguieron, ¿verdad? Que han estado acompañándonos. Les agradecemos su participación, sus preguntas, su ayuda también, ¿verdad? Porque pues a veces se nos puede pasar un texto o equivocarnos en la redacción, ¿verdad? De algún escrito, y gracias por estar atentos y por ayudarnos y contribuir también con esta pequeña obra que hacemos nuestro hermano Luis y un servidor para el beneficio de todos ustedes y sobre todo, ¿verdad? Que como cristianos pues vayamos perfeccionando nuestra madurez, nuestra capacitación para ser buenos siervos del Señor. Saludos a todos y ténganos en sus oraciones para que podamos seguir adelante, ¿verdad? Con esta obra y también en los lugares donde estamos trabajando, nuestro hermano Luis allá en Nuevo León, un servidor aquí en Ciudad Juárez y siempre que podamos pues estar sirviéndoles de esta manera. Es una gran bendición contar con un hermano como hermano Luis que tiene ideas como las mías, que queremos trabajar, que queremos hacer obra para beneficio de la iglesia y que pues pone el tiempo, pone recursos incluso para que esta obra se haga. Así que estén orando por nosotros para que Dios nos conceda salud, nos conceda recursos también, ¿verdad? Para poder trabajar en la obra del Señor según nuestras capacidades. Así que un abrazo a todos, Dios les bendiga y los esperamos allí en volviendoalabiblia.com.mx, donde hay mucho material y donde habrá sin duda más material. Vamos a fortalecer esa página más, ¿verdad? Más contenido, más estudios para el beneficio de la hermandad. Muchas gracias. El Señor les bendiga y nos vemos pronto. Hasta luego. Volviendo a la Biblia.